Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado hablando del impeachment y de la votación que se dio en la Cámara de Representantes, aprobada por la mayoría demócrata, que ahora pasa al Senado, ampliamente dominado por la mayoría republicana. Se inició este proceso de impeachment, aunque los analistas dan por descartado que se pueda lograr, dada la amplia mayoría en el Senado, por los republicanos. Ahora, ¿qué es un impeachment? En la historia de Estados Unidos, solo se han activado dos procesos de destitución a un presidente, en 1868 y en 1998, este último a Bill Clinton. La posibilidad de impeachment, proceso de destitución a un presidente, vicepresidente o cualquier cargo público civil, está consagrada en el artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos desde su aprobación en 1789. El proceso originado de las leyes coloniales inglesas puede impulsarse ante lo que se considere en casos de traición, soborno, altos delitos o faltas. Esa amplitud del concepto propicia desde entonces un debate interpretativo entre políticos y juristas. Los fundadores de Estados Unidos incluyeron la potestad y la hicieron recaer en el legislativo para evitar un abuso de poder del presidente o de otros cargos públicos. El castigo de un impeachment es la destitución del cargo. ¿Cómo se desarrolla este proceso? Lo anunciado por Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, el pasado mes de septiembre, fue el lanzamiento de una investigación formal para determinar si el presidente buscó la ayuda de Ucrania para difamar al ex vicepresidente Joe Biden, el favorito para la nominación presidencial demócrata 2020. La Constitución de Estados Unidos concede a la Cámara de Representantes la votación inicial de cualquier proceso de destitución. Si es aprobado por mayoría simple, la mitad más uno de sus 435 miembros, el proceso se traslada al Senado, donde se lleva a cabo un proceso en el que los miembros de la Cámara actúan como fiscales y los senadores como jurados. Preside el presidente de la Corte Suprema. Para condenar y destituir a un presidente se necesita el voto a favor de 67 senadores, 2/3 del total de 100, pero esto nunca ha sucedido. ¿Puede la Suprema Corte anular esa decisión? No. La decisión que adopta el Senado no es revocable, tampoco por vía judicial. ¿Qué posibles apoyos hay en el Congreso para sacar adelante el impeachment contra Trump? En el Congreso hay 235 demócratas, 199 republicanos y un representante independiente. Por ello, los demócratas no necesitaron apoyo de los republicanos para sacar adelante la medida. En julio, el Congreso votó mayoritariamente en contra de pronunciarse sobre un intento de un legislador de Texas de impulsar un impeachment contra Trump y por ese motivo no se llegó a votar como tal. Y esto fue planteado en reiteradas ocasiones en la noche del miércoles, cuando se planteó que en diferentes ocasiones se trató de evitar el enfrentamiento hasta llegar a un impeachment. ¿Y en el Senado cómo opera? En el Senado, en cambio, hay mayoría republicana, 53 senadores frente a los 45 demócratas y 2 independientes que suelen votar junto a los demócratas. Serían necesarios 67 votos, con lo que al menos 20 republicanos y todos los demócratas independientes tendrían que votar en contra. ¿Quién será el presidente de Estados Unidos si Trump, por ejemplo, sea destituido? Lo cual resulta muy cuesta arriba dada la mayoría absoluta republicana. El actual vicepresidente Mike Pence sería nombrado presidente por lo que resta del actual mandato, que se extiende hasta el 20 de enero del 2021. ¿Cuántos procesos de destitución se han llevado a cabo contra presidentes?
Solo ha habido 2 impeachment a aspirantes en la historia de Estados Unidos, ambos del Partido Demócrata. En 1868 a Andrew Johnson y en 1998 a Bill Clinton, como hemos comentado. Ambos procesos fueron aprobados por la Cámara de Representantes, como ha ocurrido el pasado miércoles, pero luego se toparon con el rechazo del Senado. En 1974, el Congreso inició los preparativos a un impeachment al presidente Richard Nixon, pero entonces el republicano presentó su dimisión por el escándalo del caso Watergate. Donald Trump es el tercer mandatario en la historia cuyo caso se somete a la votación de la Cámara de Representantes para determinar si debe ser juzgado en el Senado y si continúa al frente del país. Un siglo después de la aprobación de la Constitución estadounidense, el presidente demócrata Andrew Johnson fue el primero en someterse a un proceso de destitución. Ocurrió en 1868, en un ambiente de extrema polarización en el país, 3 años después del fin de la Guerra Civil. El proceso se originó en un conflicto entre demócratas y republicanos cuando el Congreso, controlado por los republicanos más radicales, aprobó una ley que impedía a Andrew Johnson destituir sin el apoyo del Senado a cargos públicos designados por la Cámara Alta. El mandatario, haciendo caso omiso de la normativa, destituyó a su ministro de Guerra, Edwin Stanton, un aliado de los republicanos. Apenas 11 días después, la Cámara de Representantes aprobó que se le juzgara y finalmente el Senado, donde se necesitaban 2/3 para destituir a un presidente, se quedó a un solo voto de efectuar el impeachment. Bill Clinton es el único presidente estadounidense del siglo XX sometido a un impeachment. En 1998, durante su segundo mandato, el demócrata fue acusado por perjurio y obstrucción a la justicia por ocultar la relación sexual mantenida un año antes con la becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. El impeachment a Clinton se originó en una investigación de un fiscal a una operación inmobiliaria del matrimonio Clinton y derivó en un análisis de la conducta sexual del presidente en medio de revelaciones. A raíz de una acusación de asalto sexual antes de acceder a la Casa Blanca, Clinton se convirtió en el primer presidente en testificar en defensa propia ante un jurado. El proceso de impeachment acusó a Bill Clinton de cometer perjurio y obstrucción a la justicia por ocultar su aventura sexual en 1997 con la becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. La clave recayó en dirimir si Clinton mintió bajo juramento cuando negó haber mantenido una relación con Lewinsky y si dificultó las investigaciones al alentarla a negar el affair. En diciembre de 1998, la Cámara de Representantes aprobó la destitución del presidente, pero esta fue rechazada por el Senado en febrero de 1999. En el caso Watergate, la detención de 5 ladrones en la oficina del Partido Demócrata en el edificio Watergate en Washington acabó 2 años después, en agosto de 1974, con la dimisión del presidente Richard Nixon. Los esfuerzos de la administración del republicano por encubrir el escándalo de espionaje y por obstruir las investigaciones del Congreso estadounidense pusieron fin al mandato del republicano. Richard Nixon prefirió presentar su renuncia antes de ser sometido a un proceso de destitución. Justo cuando el Pleno de la Cámara de Representantes iniciaba los preparativos para votar el impeachment, el republicano apresuró su salida y finalmente el Senado, donde se necesitaban 2/3 para destituir a un presidente, se quedó a un solo voto de efectuar el impeachment. Hay, sin embargo, una diferencia de fondo, y es que el Watergate, es que en el caso actual, los republicanos ostentan la mayoría del Senado. Durante el Watergate, los demócratas tenían un amplísimo control, lo que fue determinante en ejercer presión y crear un comité especial de investigación, algo a lo que los republicanos por ahora se oponen.
Richard Nixon dimitió en agosto de 1974 tras constatar que carecía de apoyos para superar el impeachment que preparaba el Congreso para destituirle tras saberse que había obstruido a la justicia. El impeachment como arma política reaparece de vez en cuando en Estados Unidos. En 2013 y 2014, algunos políticos republicanos hablaron, sin nunca materializarse, de la posibilidad de tratar de destituir a Barack Obama por la gestión del atentado al consulado de la ciudad libia de Benghazi o a la política migratoria del presidente. De manera que esta aprobación del juicio político por parte de la Cámara de Representantes es un episodio más que ha ocurrido en 3 ocasiones en los Estados Unidos y que ahora pasará al Senado, donde el presidente goza de una amplia mayoría republicana, por lo cual todos los analistas consideran que se da por descontado que este proceso no pasará en el Senado. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá. 4RD.